Los Notables, con Sabrina Nardi y Oscar Cecchini. Nos acompaña el doctor Eduardo Ripari, que es doctor en Administración, contador público, presidente del Banco Municipal de aquí de la ciudad de Rosario, profesor titular posgrado de Finanzas de la Facultad de Ciencias Económicas también de Rosario. ¿Cómo va? Bienvenido, Eduardo, gracias por aceptar la invitación. Buen día, muchas gracias por invitarme. También están con nosotros la doctora Ana Inés Navarro de Gimbati, presidente de la Fundación del Banco Municipal, doctora en Economía, con posgrado en Economía en la Universidad Torcuato Di Tella, es licenciada en Economía, es profesora titular de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Rosario y directora del Departamento de Economía en la Universidad Austral. O sea, que querías a alguien que sepa de economía, aquí están. Buen día, ¿cómo están? Muy bien, gracias. Bienvenida. Gracias por la invitación. Bienvenida. Y Alejandro Bonalumi, que además de amigo de la casa, Gracias. amigo de los notables, periodista especializado en temas económicos. Gracias por haberme invitado y un gusto estar con ustedes. Va a ser una mañana interesante, ¿no? Una mañana interesante, vamos a necesitar que ustedes que saben nos expliquen muchas cosas que tienen que ver con nuestro país, cómo va la economía, con el mundo también. Pero Alejandro, para empezar, estamos viviendo un momento bastante extraño en la ciudad de Rosario, en el país, pero bueno, nosotros particularmente focalizado en Rosario, con saqueos, se habla de organizaciones detrás de estos saqueos. Triste, ¿no? Tristísimo, hay 2 muertos. Hay muertos, hay... Más de 100 heridos, más de 100 personas presas, detenidas. Da la sensación que uno retrocede y que finalmente lo que percibe es nuevamente el argentino contra el argentino, gente que de un lado trata de defender su propiedad, gente que del otro lado aprovecha las difíciles situaciones, tema de inundación, tema complicaciones climáticas para sacar provecho. Yo creo que esto ni más ni menos tiene que ver con, primero con delincuentes que en general han armado esto. Uno sabe bien cómo se armó, inclusive escuchábamos hace instantes al ministro de Seguridad que planteaba alguna situación que estamos investigando, que hay gente, que hay una logística que se armó en base a esto. Me han dicho claramente que había gente que marcaba, gente que hacía un trabajo sucio de rotura de puertas y que había gente que avisaba para que venga la masa a generar disturbios. Pero digo, además, fíjate que ninguna comparación es linda, pero en la época donde se implementó, se instaló, se generó el famoso saqueo en la Argentina, hablábamos fundamentalmente y mayoritariamente de alimentos. Hoy uno veía en Bariloche cómo se llevaban televisores, aquí cómo se llevaban incluso los alimentos tirados en el piso. Entonces uno ve que aquí es otra sensación la que se vive. Ana Inés, ¿y cómo estamos nosotros en la región y Rosario básicamente? Bueno, déjame que haga el marco un poquito más amplio porque realmente es un tema que nos deja a todos con una sensación de desamparo. Vos ves en la gente una sensación además sumamente, es una palabra técnica, dicotómica en sus sentimientos. Por un lado estaban ayer me pasó personalmente, estaban haciendo compras o estábamos haciendo compras en el shopping y por otro lado te sonaba el teléfono diciéndote, ojo, no vuelvas por tal lugar, no vuelvas por tal otro. Bueno, esto de las 2 ciudades que tantas veces se ha hablado, ¿no? En referencia a Rosario. Exactamente. Yo creo que desde el punto de vista económico, más allá de Rosario, después si querés entramos de lleno en Rosario. Creo que desde el punto de vista económico la situación entre el 2001 y el 2012 son diferentes, para bien y para mal. Lo que quiero decir para bien y para mal es que en el año 2001 nosotros tuvimos una crisis política y económica durísima, pero para bien tuvimos que al momento de la recuperación teníamos un nivel de inversión que se había acumulado, de capacidad ociosa de producción, desde el subsuelo lo único que podíamos hacer era crecer. Claro. Hoy en día nosotros estamos en una situación de niveles completamente distintos. Tenemos a nivel nacional un poco menos del 8% de desempleo, no tenemos en este momento buenas tasas de crecimiento, pero hemos tenido años de altísimas tasas de crecimiento, hay empleo mejor pago,
más allá de los problemas. Y hay planes sociales para una capa baja de la sociedad. Hay una red de contención social, que fue lo que tanto se criticó, que en los 90 no se había organizado, y sin embargo ahora, al igual que en la mayoría de los países de América Latina, tenemos un sistema de ayuda a los más pobres, y sobre todo de ayuda, digamos, condicionada a que los chicos vayan al colegio, tengan sus vacunas, y eso, bueno, ayuda la situación actual. Habíamos ya planteado lo bueno de estos años entre 2001 y hoy 2012, pero quedaba el trago amargo. Sí, evidentemente la economía a partir de 2007 entra en ciertas modificaciones que sucesivamente le van creando más problemas. Algunos de estos problemas se fueron, digamos, engendrando con anterioridad, pero en el 2007 empieza a crecer la tasa de inflación. Llevamos entonces 6 años ya a finales de 2012, o sea, todo el 2007 y hasta el 2012, con tasas de inflación uno puede discutir el nivel, porque el termómetro se rompió. El termómetro lo rompieron. Lo rompieron. El INDEC decidieron romperlo, y uno puede, pero evidentemente cuando uno habla de una inflación de más del 20%, está realmente con una economía con muchísimos problemas claramente locales, porque en el resto del mundo no hay, y en el resto de América Latina, con quien claramente nos debemos comparar, tampoco hay esta inflación. Entonces, si bien la economía siguió creciendo a tasas importantes, empezó a acumular desequilibrios que se intentaron mantener con un tipo de cambio el gasto, a ver, yo desde la ignorancia, dale, ustedes me corrigen, me retan, hagan lo que quieran. El gasto público ¿influye en ese desequilibrio? Sí, influye, porque sobre todo ha sido un gasto público en términos de fundamentalmente de subsidios, ¿sí? En el transporte, subsidios en la energía, en la electricidad, en el gas. Además, como sabemos todos, subsidios concentrados geográficamente, porque son subsidios que han estado concentrados en donde están concentrados la mayor parte de los votantes. Mirá, hay un dato no menor. Yo tengo un amigo que vive en una de las esquinas más importantes de Capital Federal, y paga por bimestre, no llega a 28 pesos, ahora con el subsidio que se quitó parcialmente, pero digo, el tema subsidio es algo que vos sabés cómo, cuándo y dónde empieza y no sabés cómo termina. Porque esto es cuando uno está excedido de peso. Si vos estás excedido en 5 o 10 kilos, caminás una dieta y lo bajás. Si estás excedido en 80, ya es una enfermedad. Y con los subsidios pasó lo mismo. Cuando eran de 2.000, 3.000 millones era manejable, estamos en 70, 80.000 millones. Sí, más ¿Cómo lo dominás ahora? Pero además el tema de los subsidios es que es pan para hoy y hambre para mañana. No es solución. Es decir, vos decías hace un rato el problema de la infraestructura. El problema de la infraestructura en Argentina es gravísimo. Muy grave. Es gravísimo. Y además, nosotros, por ejemplo, acá en Rosario lo vemos claramente. Yo vivo en un lugar donde no hay cloacas. Claro. ¿Sí? ¿Y qué pasa con nuestras cloacas? No las podemos hacer. ¿Por qué? Porque no nos firman desde el gobierno nacional a nosotros, ni le firman a Macri en Buenos Aires, ni le firman a todos los opositores o potenciales opositores, no se le firman créditos que ya están acordados internacionalmente. Créditos del extranjero. Exactamente, que deben pasar por la autorización nacional. El hecho de que no alcance el dinero, hablamos antes del gasto público, por ahí dicen que es histórico el gasto público de este año. Sí, aumentó notablemente. Ahora te pregunto, el hecho de que al Estado no le alcance el dinero, ¿qué rol tiene en eso o en cuánto afecta la corrupción, digo? ¿Es que no hay dinero o es que el dinero se va para lugares donde no sabemos? Yo quiero decirle algo de lo que está diciendo Rubén y tomo el caso de Aerolíneas Argentinas. Yo creo que este gobierno gasta mucho, gasta mal, sí, y además interviene donde no tiene que intervenir. Porque pongamos por el caso que Aerolíneas Argentinas había que sacarla, digamos, de la privatización en que estaba, porque esa privatización era mala. Lo que no tiene ningún sentido es que Aerolíneas pierda lo que está perdiendo porque está en manos del Estado. Es decir, si vos querés tener un país del tamaño de Argentina cubierto para que todos puedan viajar, comerciar, transportar de una punta a la otra del país, tener un buen sistema de transporte de ferrocarril. El día después del NACAM Pop vamos a tener una serie de problemas que vienen de siempre sin resolver, una serie de problemas nuevos, un país con una enorme polarización, un país enojado, un país defraudado en muchísimos sentidos, un país con muchos problemas. Tenemos que pensar
cuál va a ser nuestro modelo hacia adelante. No quiero ir al bandazo del otro lado, no quiero pasar otros 10 años con la convertibilidad. Quiero ir a una economía que madure, a una sociedad que madure, que piense estas cosas para ir para adelante. Nos había quedado el tema pendiente del cepo. Sí, yo creo que primero hay un tema cultural en Argentina. Primero vamos a decir, el cepo existe. Existe y vino para quedarse, no hay ninguna duda de ello. Yo lo que creo que durante mucho tiempo la gente utilizó los pesos. Nadie quiere tener los pesos en el bolsillo porque queman. Es decir, la inflación es un impuesto a los pesos guardados en tu casa, en el bolsillo, en el colchón. ¿Es una devaluación encubierta? A ver, una devaluación encubierta. ¿La inflación? Es una forma de quitarte poder adquisitivo. Sí, es un impuesto. Vos tenés 100 pesos al principio del año y al final del año con esos 100 pesos podés comprar lo que comprabas con 75 a principio. Exacto. ¿Sí? Y eso es clarísimo. Y si lo querés ver en el supermercado, mucho peor, porque los precios aumentan mucho más. Porque los alimentos suben mucho más que cualquier tipo de otro producto. Pero digo, el problema de la inflación, lo que también juega mucho, son las expectativas de la gente. Entonces, ¿qué pasa? La economía se distorsiona y se producen distorsiones de precio entre distintos artículos. No todos van a una tasa, crecen, se devalúan a una misma tasa, sino que se produce toda una distorsión. Y también las expectativas hacen que el que va marcando los precios, por las dudas, va tomando colchones, lo que hace que en determinado momento artículos que son parecidos o iguales tienen en diferentes lugares diferentes precios, porque se va produciendo un cierto desacomodamiento que mucho tiene que ver con las expectativas. Más acá, Eduardo, donde no hay un termómetro para la tasa de inflación. O sea, normalmente ocurre que con la inflación los distintos agentes privados toman sus precauciones y sus expectativas hacia adelante y remarcan diferente. Pero además, cuando no tenés un indicador confiable, esto se potencia muy mal. Y en el tema expectativa, fíjate, yo creo que la inflación tiene mucho que ver con la mayoría de los grandes problemas de la gente. Claro. Ejemplo, de la gente y de la política económica del país. No estaremos discutiendo el mínimo no imponible de ganancias si la inflación no fuera del 23%, 25, 27% y las paritarias deban ir al compás de esa inflación. Fíjate vos que si el año que viene las paritarias están en el 23%, para poder recuperar el poder adquisitivo del 2011, el impuesto al mínimo no imponible de ganancia debería aumentar un 56%, imposible. Claro. Digo, como dato adicional, si la inflación se dominara, tendríamos chances, pero este país ya demostró que no le interesa dominar la inflación. Fíjate vos, un déficit, el déficit del país. El gobierno, sí. No el país. Sí, el país gobierno, reclama el gobierno. Que el gobierno Ahora, se ocupe de la inflación. Exacto. ¿Cómo es el tema déficit y el tema inflación? Vos un déficit lo podés cubrir como Estado aumentando impuestos, ya no da más. Sinceramente no da más. Aumentar impuestos, creo que la capacidad contributiva de la gente está, si no al límite, muy cerca de ello. Podés bajar el gasto, pero ¿cómo bajás el gasto en un año electoral como el que se viene y con un gobierno que generalmente fue acelerando el aumento del gasto en forma notable? Devaluación violenta no va a tener porque el mismo gobierno necesita dólares para, por ejemplo, importar combustible, que no tenemos. Emitir deuda, el gobierno ya dijo no, nosotros deuda no vamos a emitir, no nos gusta, no queremos y hasta el mercado no nos permitiría hoy, como estamos sufriendo con la deuda, emitir más deuda. Entonces la única que queda para financiar ese déficit es la maquinita de emitir pesos. Y cuando vos emitís pesos, esa plata es inflación y es presión sobre el tipo de cambio paralelo. Es el escenario que se viene o que sigue y no va a cambiar, por lo tanto la inflación va a seguir siendo de estos niveles o más. ¿Por qué en el 2007-2008, cuando se enfrió la economía, bajó un poco la inflación y este año donde se enfrió la economía la inflación fue muy alta? Porque la maquinita no para un solo segundo en Argentina. Sí, el gobierno se ha vuelto adicto a la emisión monetaria. Exacto. Porque ha decidido de alguna manera, o no ha querido, solucionar algunos problemas al momento que los podía solucionar. Exacto, ahora ya no lo dominás. Yo no sé si ahora el gobierno, proponiéndose un horizonte de 4 o 5 años, realmente puede solucionar el tema de la inflación. Pero tendría un costo político, por ejemplo. Sí, por supuesto. Sí, y costo político, yo no sé qué gobierno tiene. Y no hablo de hablo en general, de todos los gobiernos, la grandeza de decir yo sacrifico políticamente mi imagen
pero le doy previsibilidad al futuro de Argentina. Por ejemplo, lo que decíamos antes, ir eliminando subsidios que algún sector de la población lo va a sufrir y va a ser contraproducente para la imagen del gobierno. Cuando vio que la cosa no andaba bien, se cortó el tema de eliminación de subsidios. Lo que pasa es que la eliminación de los subsidios, como el gobierno lo empezó a hacer, es compleja. Sí. Es complejo recortar a quién le corresponde y a quién no. Exacto. Ahora, por ejemplo, lo están tratando de hacer con el transporte, por ejemplo, en Buenos Aires, cambiar de subsidiar a la oferta a los empresarios y subsidiar a la demanda, pero es re complicado, es difícil y se necesita capacidad técnica para resolver estos problemas. Y el gobierno tiene un modelo de resolución urgente, efectista y poco pensada de los problemas. Entonces es difícil. ¿Qué se viene para el 2013? Creo que una economía que va a crecer un poquito más que este año, que fue muy chato, una inflación alta, un cepo que se queda, una expectativa en cuanto a la soja, que nos creemos que la soja y Brasil nos van a salvar y hay que tomar medidas domésticas para ayudar a eso. A ver, si la gente dice, yo vendía 7 pares de zapatos, a lo mejor vendés 9, pero con una rentabilidad o margen un poquito inferior, una presión tributaria muy alta, y yo espero que no se potencie la conflictividad social. Dependerá también de qué pase con el empleo, Alejandro. ¿Qué pase con el empleo? ¿Qué pase con no se lo ve muy, digamos, con muy buenas perspectivas de crecimiento? No va a haber un crecimiento de empleo. No va a haber quizás un gran aumento de desempleo. No, así como este año no hubo una destrucción masiva que temíamos, tampoco va a haber una recuperación notable el año que viene, generación de empleo y todo. Me parece que aquel crecimiento a tasas chinas, cuento chino ya. No. Chino ya. No. Chino ya. Los Notables, con Sabrina Nardi y Oscar Cecchini.